Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan en nuestras plataformas en este programa Academia Michoacán, en el cual damos la bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, a la doctora Flor de María Tavera Ramírez. Ella es doctora en Administración, doctorante en Economía, maestra en Fiscal y Contador Público. Es coordinadora general de los posgrados de la UBAC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C, asesora fiscal y financiera de distintas empresas desde hace más de 20 años, profesora de cátedra de materias relacionadas con impuestos y contribuciones de seguridad social a nivel licenciatura y posgrados en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el TEC de Monterrey, UBAC, entre otras. Autora de más de 8 libros y 50 artículos en temas fiscales. Queda expuesto la calidad de la ponencia que vamos a tener el día de hoy, y pues para aprovechar ese tiempo le dejo el espacio a la doctora para que nos haga el favor de compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias por estar aquí, que tengan muy buen día. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días. Pues como siempre, un gusto estar aquí con todos los que nos hacen favor de seguir en la Academia de Michoacán. Y pues ahorita que estamos casi cerrando el año 2024, estamos a muy buen tiempo de organizar nuestra declaración anual de impuestos sobre la renta. ¿Por qué de organizar? Porque ahorita, en noviembre, todavía es posible hacernos llegar de algunas deducciones personales que nos permitan generar un saldo a favor de impuestos sobre la renta, que es lo que vamos a comentar el día de hoy. Entonces, las deducciones personales tienen algunos requisitos muy puntuales para que se puedan considerar, dentro de nuestra declaración anual de impuesto, y es lo que necesitamos revisar ahorita en 2024 para que nos sirvan para nuestra declaración de 2025, porque ya cuando corte el año va a ser muy complicado reunir estos requisitos si es que recibimos alguna factura que no cumple con lo necesario para poderla meter en nuestra declaración anual de 2025 y generar un saldo a favor de impuestos sobre la renta. Bien, comenzamos con esto. Todas las personas físicas estamos obligadas a pagar impuestos cuando tenemos algún ingreso. Los impuestos, pues, es parte de la vida profesional, de la vida laboral, de la vida comercial de todas las personas. Y es importante también que cuando nosotros ya tenemos ingresos y somos sujetos de impuesto, pues ubiquemos cuál es nuestro régimen que mayor beneficio, que mayor se adecua a nuestras necesidades y a nuestras características. Para esto la Academia de Michoacán tiene ya en la plataforma de YouTube algunas ponencias sobre cómo ubicar el mejor régimen fiscal. Ahora, cuando somos personas físicas, es decir, individuos particulares, no constituidos en una sociedad civil anónima mercantil, sino un individuo en lo particular, tenemos distintos regímenes de tributación. Pero todos los regímenes de tributación, a excepción del régimen simplificado de confianza, que ya tiene sus propios beneficios, los demás regímenes de las personas físicas permiten que en la declaración anual se consideren algunas deducciones personales y estas deducciones personales puedan generar un saldo a favor de impuestos sobre la renta. Pero a las personas que todavía más les conviene, a las personas físicas que todavía más les conviene voltear a ver las deducciones personales, es a los trabajadores. Porque los trabajadores de entrada no están obligados a presentar su declaración anual, pero sí les puede convenir presentarla cuando tienen deducciones personales porque les va a salir un saldo a favor. Entonces es importante que sepamos esta opción que tenemos como trabajadores de presentar la declaración anual para que nos resulte un saldo a favor. Pero también las personas que tienen una actividad empresarial, una actividad de arrendamiento, una actividad de dividendos, pueden obtener un saldo a favor a través de las deducciones personales. Entonces, no todos los trabajadores están obligados a presentarla, pero a veces conviene. Lo que es importante también señalar es que no siempre sale un saldo a favor con las deducciones personales. No es un hecho de que tengamos deducciones personales y ya, nos vaya a salir un saldo a favor. Lo que sí puedo afirmar
es que las deducciones personales siempre van a convenir. Si no nos sale saldo a favor, por lo menos nos ayudan a disminuir el monto del impuesto a cargo. Entonces, siempre convienen las deducciones personales. Insisto, a menos de que seamos régimen simplificado de confianza, únicamente ahí no podemos meter deducciones personales. Los demás regímenes de personas físicas sí pueden meter deducciones personales en la anual. ¿Cómo puedo generar un saldo a favor? ¿Qué hace que tenga un saldo a favor? Bueno, como persona física, para poder tener un saldo a favor, tengo que reunir estos requisitos. Como trabajador, que me haya retenido mi patrón ISR en las nóminas. Es decir, que yo haya ya pagado un impuesto sobre la renta. A veces no lo sentimos cuando somos trabajadores porque recibimos la nómina líquida y listo. Pero si nosotros vemos nuestro recibo de honorarios, vemos que el monto que mi patrón le está costando mi salario no es lo que yo recibo líquido, es más, porque de ahí me tienen que retener una parte de impuestos sobre la renta, otra parte de seguro social, más si tengo crédito de Infonavit o tengo fondo de ahorro o cualquier otra circunstancia específica que exista en mi caso. Bueno, entonces, para que tenga un saldo a favor, primero tengo que haber pagado impuestos a través de la retención que haga mi patrón en las nóminas o, si soy de otro régimen, a través de los pagos provisionales que yo mismo fui haciendo mes con mes en mi régimen de actividad empresarial y profesional o en mi régimen de arrendamiento, o bien que me hayan retenido impuestos sobre la renta, por ejemplo, en el caso de intereses recibidos a través del sistema financiero o en el caso de dividendos. Cuando la persona moral que me paga los dividendos me paga esa parte de las utilidades, también se causó un impuesto y yo ya nada más recibí la cantidad líquida. 2, tener deducciones personales, que es a lo que nos vamos a enfocar en esta sesión. Las deducciones personales, ¿cuáles pueden ser y qué requisitos debo de tener para poderlas tomar en cuenta en mi declaración anual y que me generen un saldo a favor? O en el peor de los casos, que nada más me ayuden a disminuir el impuesto a cargo. De todas maneras, me generan un beneficio. O bien, si yo soy un trabajador que no tengo deducciones personales, pero trabajé menos de 12 meses, también me conviene presentar mi declaración anual porque voy a tener saldo a favor, ya que el impuesto que se me retuvo en los meses que trabajé es menor al impuesto que ese mismo ingreso causó durante el año. Y finalmente, para tener un saldo a favor, necesariamente debo presentar declaración anual. No puedo generar un saldo a favor sin haber presentado mi declaración anual. Aquí vemos un ejemplo de cómo se genera el saldo a favor cuando tengo menos de 12 meses trabajando. Si yo, por ejemplo, gano 10,000 pesos, me retienen 833 pesos al mes, cada mes. Si nada más trabajé un mes, mi ingreso anual es de 10,000 pesos, pero el impuesto anual es de 293. Y a mí me retuvieron por ese mes que trabajé 833 pesos. Entonces, fíjense cómo se genera un saldo a favor, ya que el impuesto que me retuvieron en un solo mes se distribuye en todo el año y nada más trabajé yo un mes. Por eso es que en este caso sale un saldo a favor de 540 pesos, un saldo a favor bajo. Pero todo esto se puede mejorar cuando tengo deducciones personales. Las deducciones personales es un derecho que viene en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 151, y son algunos conceptos relacionados a la persona, no a la contribución de impuestos, sino son gastos pues vinculados al ser humano. Son muchos gastos, por ejemplo, en cuestión de salud, en cuestión de educación, en cuestión de muerte. Ahorita los vamos a revisar. ¿Qué pueden deducir las personas físicas? Nada más son para las personas físicas y dentro del universo de personas físicas se excluye al régimen simplificado de confianza porque este régimen tiene sus beneficios muy particulares. Por lo tanto, al meter las deducciones personales en la declaración anual, va a generar una base de impuestos sobre la renta más pequeña que todos los pagos que se han hecho durante el ejercicio fiscal. Y esa es la lógica de por qué las deducciones personales
pueden generar un saldo a favor. ¿Cuándo no me va a salir saldo a favor aunque tenga deducciones personales? Si yo tengo ingresos de distintos regímenes fiscales, por ejemplo, soy asalariado, pero también percibo rentas y estoy en el capítulo 3 de arrendamiento, pero también tengo una papelería y estoy en el capítulo 2 de actividad empresarial y profesional, pero también tengo ingresos de sistema financiero y además tengo ingresos por dividendos. Bueno, tengo ingresos de 5 capítulos. Como tengo ingresos de varios capítulos y cada capítulo hace sus pagos mensuales provisionales de diferente manera, al momento de sumar los ingresos de todos mis capítulos, se genera un impuesto mayor, porque el impuesto sobre la renta para personas físicas es progresivo. Mientras más ganas, más porcentaje de impuesto pagas. No es un porcentaje directo para todos, como las personas morales, que es el 30%. Para las personas físicas, el impuesto puede ser del 1% hasta el 35%, la tasa efectiva, de que depende del nivel de ingresos. Entonces, cuando una persona física junta todos sus ingresos de todos los capítulos en la anual, se le va a brincar, se le va a generar un porcentaje de tasa efectiva más elevado. Y esa es la razón por la cual le va a salir impuesto a cargo. Y por eso les decía que no en todos los casos las deducciones personales generan saldo a favor. Pero aún en casos como este, las deducciones personales ayudan para disminuir el impuesto a cargo. Entonces, siempre que puedan, siempre que tengan estos conceptos, soliciten facturas con requisitos, cumplan los requisitos que nos marca la ley para que los puedan meter en su anual y generen un saldo a favor o bien una disminución importante de impuestos. ¿Cuáles son? Los marcamos así de manera global, los vamos a ir revisando cada uno. Marco estos dos en otro color, colegiaturas. Colegiaturas porque no están en el artículo 151 de la ley, sino que vienen en un decreto que continúa vigente. Ese es un decreto que está vigente pues desde la época que estaba Felipe Calderón de presidente y aún continúa vigente. Lo único malo es que ese decreto no se haya pues renovado, es que los montos de deducción permanecen de ese año. Y tenemos un estímulo fiscal por ahorro para el retiro, que tampoco viene en el artículo 151, sino que es un estímulo adicional al ahorro que el propio artículo 151 nos marca. Y esto hace como beneficio que se pueda tener tanto este ahorro para retiro como este otro ahorro para retiro sin exceder el límite de deducciones personales. Marco en azul gastos médicos, dentales, hospitalarios, gastos funerales, prima de seguro de gastos médicos, intereses reales por crédito hipotecario y transporte escolar obligatorio, que son los que vienen en el artículo 151, y los marco en ese tono de azul porque sumados tienen un límite de 5 UMAS o el 15% de ingresos de la persona física. Lamentablemente, nuestros legisladores en el 2013 decidieron poner un límite a las deducciones personales precisamente para no generar impuestos a favor del contribuyente. Y digo que es lamentable porque todas estas deducciones personales pues están relacionadas con cuestiones de vida, de derecho humano, y creo que es bastante desafortunado que nuestros legisladores hayan limitado el derecho de los montos de las deducciones personales. Mientras que los donativos y las aportaciones voluntarias al sistema de ahorro para el retiro y planes privados de retiro tienen su propia deducción, su propio monto de deducción, es decir, no entran al monto que tienen los azules. Entonces, bueno, se fijan que sí tiene bastantes aristas este tema de deducciones personales y por eso lo vamos a ir platicando en lo individual cada uno de estos conceptos. Hay que tener mucho cuidado, porque todos estos conceptos marcados como deducciones personales que nos pueden ayudar a generar un saldo a favor o a pagar menos impuestos, tienen que cumplir con requisitos específicos. Por un requisito que no cumplamos, ya ese gasto, esa deducción, se elimina y no nos va a servir en la anual. Y lo peor es que a veces nos damos cuenta que tenía un error, que no cumplía requisitos fiscales ese documento hasta 2025, hasta que ya presentamos nuestra declaración anual. Por eso ahorita, noviembre de 2024, estamos muy a tiempo de revisar para que sí cumplan todos los requisitos que necesitan tener. Un requisito que tenemos que fijarnos, el más común de error es el uso del CFDI.
CFDI significa comprobante fiscal digital por internet. Y cuando nosotros vamos a comprar algo, vamos a pedir un servicio y necesitamos CFDI, necesitamos factura, nos preguntan muchas veces qué uso le vamos a dar. Cuando le vamos a dar el uso de deducciones personales, tenemos que pedirle que tenga el uso de deducciones personales, que empieza con una D. Porque aunque yo vaya con el médico y le pida un recibo de honorarios, un CFDI, por los honorarios que me cobró, que es que es una deducción personal, si el médico le pone que el uso es gastos en general, ese CFDI no me va a servir para generar un saldo a favor. Entonces, algo muy importante es revisemos el uso al momento de recibirlo. Y si no tiene el uso adecuado, que empiece con D, pedir su modificación. Bueno, además de este requisito, vamos a ver otros. Empecemos con los gastos médicos. Pues somos humanos y una generalidad de los humanos es la fragilidad en la salud. Así es que los gastos médicos son una deducción que la legislación mexicana permite hasta cierto límite, lamentablemente, lo permite hasta cierto límite. Vamos a revisar cuáles son esos gastos médicos. Pues los honorarios médicos, con cualquier médico general, especialista, pero que tenga su cédula de licenciado en medicina o el nombre específico que le dé la universidad de donde egresó. Así también los honorarios dentales de un cirujano dentista, de un estomatólogo, también serían deducibles. Los honorarios que le paguemos a los profesionales de psicología, pero hace referencia a los de la licenciatura en psicología, ¿sí? Que la formación de base sea licenciados en psicología, así también a los de la licenciatura en nutrición. Bueno, pues esos 4 servicios profesionales serían deducibles. Así también los gastos hospitalarios, los gastos que se eroguen en un hospital. Terapia intensiva, medicamentos, análisis clínicos, el servicio propio del hospital sería deducción personal. También es deducción personal la renta o la compra de aparatos de rehabilitación. Pensemos inclusive en unas muletas, en una silla de ruedas, en un bastón, también sería considerado. Honorarios enfermeras, lo pongo por separado porque viene en el reglamento de la ley, no viene en el propio texto de la ley. Entonces también los honorarios enfermeras son deducibles. Así también los análisis y los estudios de laboratorio, todos los que nos hagamos también son deducibles. La adquisición de prótesis, de aparatos de ortopedia también. Y en el caso de los lentes, siempre que sean graduados, serían deducibles, pero tienen un límite de 2,500 pesos. Si nos costaron más graduar nuestros lentes, pues la diferencia no sería deducible. Estos gastos médicos tienen la característica de que pueden ser para el propio contribuyente o para su esposo o esposa, concubina o concubinario, o para sus padres, para sus abuelos, para sus hijos, para sus nietos. Pero con la característica de que cualquiera de estas personas, por sí mismas, no tengan ingresos mayores a una UMA anual. Y tiene bastante lógica. Pues si yo voy a gastar, yo le voy a pagar a mi esposo el servicio médico y él tiene sus propios ingresos, pues entonces que se lo pague él. Entonces entiendo la lógica de esta disposición. Solo que sean erogados en territorio nacional. Si nos vamos a hacer un tratamiento al extranjero, ese no lo podríamos considerar deducible para estos efectos. En cuestión de medicamentos, yo sé que muchas personas pues tomamos medicamentos constantemente, pero lamentablemente los medicamentos no son un concepto que venga en la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, los medicamentos están excluidos de ser una deducción personal. Únicamente si el medicamento está contenido en una factura de hospital, ahí es cuando podría ser deducible. Si no viene en la factura del hospital, no, porque además ahí no se deduce como tal medicamento, sino como gastos hospitalarios. ¿Qué pasa con los tratamientos no indispensables? Si yo me quiero hacer una operación estética
o un tratamiento de fertilidad que no es de vida o muerte, ¿lo puedo hacer y lo puedo meter como deducible para efectos fiscales? Sí, porque en la ley no establece que sea únicamente para preservar la salud de las personas. Por lo tanto, si yo me hago una operación estética y tengo reunidos los requisitos de los gastos hospitalarios, lo puedo hacer deducible. Donde la ley no distingue, nosotros no debemos de distinguir. En este caso, es bien importante que la factura, además de tener la forma del uso de, la letra D de deducción personal, tenga una forma de pago de este tipo. Transferencia electrónica, tarjeta de crédito o de débito, tarjeta de servicios o cheque. Si mi médico me hace recibo de honorarios con uso de honorarios de medicina, pero se equivoca y le pone que lo pague en efectivo, pues no lo voy a poder deducir. Entonces, estos que están en pantalla es bien importante que se paguen con formas bancarizadas, cheque, transferencia, tarjeta. Si lo pago en efectivo o aunque lo haya pagado en forma bancarizada, pero el médico se equivoca y dice que lo pague en efectivo, en ese momento hay que solicitar un cambio de CFDI. Bien, en cuanto a estos gastos, pues es lo que les comentaba, que tiene que ser forzosamente por medios bancarizados. Y hace un momento les decía que hay un límite de deducciones personales y que los gastos médicos están dentro de ese límite. La exclusión del límite es que el contribuyente que tiene que erogar esos gastos médicos tenga una discapacidad, entonces todos los gastos médicos que el contribuyente necesite para superar su discapacidad o para convivir con su discapacidad, esos no tienen límite, esos gastos no tienen tope. Pero es muy, muy importante que en el propio CFDI se establezca que ese gasto médico está relacionado con la discapacidad o con la incapacidad del contribuyente. Entonces, los gastos que no tienen tope es una facilidad que viene en la ley del impuesto sobre la renta y se tiene que tener además, para evitar este tope, un certificado de incapacidad o de discapacidad que genere el Sistema Nacional de Salud mayor al 50%. El CFDI tiene que tener la especificación de que los gastos están relacionados con la atención a esa discapacidad y se tiene que acreditar otra vez que es nada más en el país. Los gastos médicos que se pueden relacionar con la discapacidad son estos: honorarios médicos, dentales, análisis, estudios clínicos, prótesis, compra de aparatos de rehabilitación y gastos hospitalarios. Bien, pasamos con otro tipo de deducción personal que son los gastos funerarios. Estos gastos funerarios tienen su propio tope de una UMA al año, no entran al tope general. Y pueden ser erogados para el propio contribuyente. Y aquí pensamos, oye, pues ¿cómo el propio contribuyente va a deducir en su declaración anual sus gastos funerarios si ya se murió? Pues con la mala noticia de que los impuestos no terminan con la muerte. Aún más allá de la muerte hay que concluir las actividades ante el SAT y la persona que sea el sucesor, el que esté realizando el juicio sucesorio testamentario, pues va a ser el encargado de presentar la declaración anual de la persona fallecida, en donde podrá considerarse para sí mismo, para ese contribuyente, los gastos funerales como una deducción personal. Y bueno, pues en vida del contribuyente pueden ser para su cónyuge, a falta de cónyuge, concubina o concubinario, padres, abuelos, hijos y nietos. Pero una mala noticia es que los gastos a futuro no son deducibles. Nuestros legisladores no nos han ayudado a tener esta previsión de que todos nos vamos a morir y pues que no les dejemos a alguien más el gasto de nuestra muerte. Lamentablemente no lo han hecho los legisladores, por ahí está ese pendiente. Entonces, los gastos a futuro no son deducibles, solamente serían deducibles en el ejercicio en que se utilicen. Y que no sean facturas de gastos de cafetería, sino gastos funerarios. En cuanto a los gastos médicos mayores,
son deducciones personales, las primas de gastos médicos mayores contratadas con seguros privados que el contribuyente realice para sí mismo, para su esposa, esposo, hijos, padres, abuelos, otra vez, para los mismos familiares. Y algo bien importante, en este específicamente no establece una restricción de ingresos. Aquí sí le puedo pagar yo a mi esposo el seguro de gastos médicos mayores, aunque él tenga sus propios ingresos, porque esa limitante solamente estaba en la ley para los gastos médicos, y este no es gasto médico, este es una prima de seguros de gasto médico. Algo importante es, si yo tengo mi prima de seguros de gastos médicos y me costó 30,000 pesos, es deducible. Ya vimos que le tienen que poner el uso de. Es deducible y resulta que me accidento y me fracturo un pie y entonces me cobra el hospital 10,000 pesos. Pido la factura a mi nombre y esa factura me la va a reembolsar el seguro. Yo no puedo deducir, además de la prima del seguro, esa fractura que tuve porque me la reembolsó el seguro. Entonces tengamos cuidado de no caer en la doble deducción. Y en cambio, el dinero que me da el seguro para restituir lo que yo gasté por la fractura de mi pie, pues es un ingreso exento. En cuanto a los intereses hipotecarios, también es una deducción personal. Cuando nosotros, como personas físicas, tenemos una hipoteca, es decir, tenemos un crédito sobre nuestra casa habitación, los intereses que pagamos son deducibles. De los intereses que pagamos, los intereses deducibles son los reales. La diferencia entre los intereses reales y los pagados es la inflación. Entonces, lo que nos permite deducir son los intereses reales. Nosotros no nos preocupamos en calcular los intereses reales, ya que nuestra financiera, incluso el Infonavit, incluso el Foviste, son los que determinan el monto de los intereses reales anuales. E incluso en nuestra propia declaración anual ya es un dato que sale precargado. Ya la financiera, el Infonavit, el Foviste, ya le avisó al SAT cuánto pagamos nosotros de intereses reales. Pero nada más de una casa. Si yo tengo una hipoteca para 2 casas, no puedo deducir las 2, solamente una. Pero si tengo 2 hipotecas sobre un mismo inmueble, ahí sí puedo deducir todas las hipotecas que tenga de ese inmueble. El limitante que nos tiene aquí es que no exceda de 750,000 UDIs, que son pues cerca de 6 millones. Ya no es necesario que el banco o la financiera nos dé una constancia, ya que se avisa al SAT y a través de ese timbrado de CFDI que hace la financiera, aparece precargado el dato en mi declaración anual. Otra deducción personal son los donativos. Y bueno, pues queda muy ad hoc que estamos a punto de empezar con esto del Teletón. Y es una institución a la que a mí sí me gusta defender contra las críticas que luego le hacen de que es nada más una argucia para no pagar impuestos. Quien piense así, pues yo lo invito a que vaya a conocer cualquiera de los CRIT, que tienen además las puertas abiertas para que vean la labor que hacen en esos centros. Y si después de ver no se convencen de la importancia de donar, bueno, pues ya está en el criterio de cada quien. Los donativos son deducibles de impuestos siempre y cuando se hagan a una donataria autorizada, no a cualquier persona. Los donativos tienen que ser a personas morales que están consideradas por el SAT como donatarias autorizadas. Para corroborar esta información, nosotros podemos entrar a la página del SAT, es más, en Google le ponemos donatarias autorizadas SAT y nos va a aparecer la lista de las personas morales que cumplieron los requisitos, que además son bastantes, para poder recibir donativos y que estos fueran deducibles de impuestos. El donativo no tiene que ser remuneroso no tiene que ser oneroso ni remunerativo. Esto quiere decir que sea un donativo sin esperar nada a cambio. Tiene un tope y también por eso invito a las personas que consideran que esto del Teletón nada más es una argucia para no pagar impuestos, pues fíjense que no, porque solamente pueden deducir como donativos lo que las empresas que tengan utilidad en el ejercicio pasado.
Pero bueno, ahí no nos vamos a meter con las deducciones de donativos de personas morales porque estamos en personas físicas, en deducciones personales. Pero también para las personas físicas existe un límite de deducción de donativos, que es el 7% de los ingresos. Si yo tengo ingresos de 100,000 pesos y doné 70,000 pesos al Teletón, no voy a poder deducir más que 7,000 pesos, porque el tope es de 7% de los ingresos del contribuyente. Y si los donativos fueron a favor de la federación, municipio, estados y descentralizados, el tope se reduce, nada más es del 4%. Es importante que no sean partes relacionadas. Para los donativos, en algún momento, lamentablemente, han sido algunas empresas que lo han manejado mal y lo han tomado como una estrategia para pagar menos impuestos. Bueno, pues por eso es que se ponen tantos requisitos. Yo no puedo ser parte relacionada de la donataria a la que le estoy donando dinero. Otra deducción personal que se permite es el ahorro para el retiro. Aquí lo que buscan los legisladores es que como mexicanos tengamos la cultura de la prevención ante la vejez y no esperemos a que nos mantengamos con las pensiones que estamos generando durante nuestra vida laboral, sino que además complementemos estas pensiones con ahorro voluntario personal. Y es por eso que se permite que estas aportaciones voluntarias, complementarias a la cuenta de las afores de cada quien, sean deducción personal. Pero no nada más, si yo no quiero ahorrar en mi afore, y porque hay veces que no me conviene ahorrar en mi afore, si yo no quiero ahorrar en la afore, puedo también ahorrar en un plan privado de pensiones, en un plan privado de retiro. Ahí todas las aseguradoras tienen sus planes privados de retiro. Lo que tenemos que darle a conocer al vendedor del seguro es que lo queremos para nuestro retiro, pero que también lo queremos para efectos fiscales, porque tienen tantos esquemas que nos podrían ofrecer uno que no tenga efecto fiscal. Entonces pueden ser a través de cualquier aseguradora privada y tiene su propio tope de ingresos, que es de 5 UMAS anuales. Lo importante es que ese tope individual no me afecta para el tope global de las demás deducciones personales. ¿Qué son los planes privados de retiro? Pues son todos esos canales de inversión que nos permiten generar una bolsa para que al llegar a la edad pensionaria de 65 años, recuperemos el dinero ahorrado de un solo momento o en parcialidades. Tiene que ser a través de instituciones autorizadas. Todas las aseguradoras tienen sus planes privados de retiro. Pero ¿qué pasa si yo me retiro antes de los 65 años? Bueno, pues todo lo que ahorré lo puedo, bueno, no todo, me pueden penalizar. Lo ahorrado lo puedo retirar, pero además de la penalización que me pueda llegar a hacer la aseguradora, ahí sí se consideraría ingreso acumulable por no haberme esperado al objetivo original del beneficio, que es al momento de la vejez. Otra deducción personal que aquí en Michoacán no aplica porque nosotros no tenemos la obligatoriedad de uso de transporte escolar. Pero en Ciudad de México, por ejemplo, sí algunas escuelas tienen la obligación de que los niños lleguen en transporte escolar y no pueda llevarlo el padre, entonces también es una deducción personal permitida. Y aquí en Michoacán no lo tenemos, gracias a Dios, sí ha habido intentos de poner este impuesto, se ha eliminado y esperemos que nuestros legisladores no lo vuelvan a pensar. El impuesto local, aquí en Michoacán no lo tenemos, en otros estados sí, sobre ingresos por salarios y en general de la prestación de un servicio personal subordinado. Es diferente del impuesto sobre nómina. Sí tenemos en Michoacán el impuesto sobre nómina del 3%, pero este es un impuesto que se le causa al trabajador, no al patrón. Entonces, como se le causa al trabajador, el propio trabajador lo puede considerar una deducción personal en su declaración anual. Pero insisto, en Michoacán no lo tenemos. Bueno, de todas estas deducciones que hemos visto, excepto gastos funerarios y ahorro para retiro, tenemos un límite nefasto que yo invitaría a nuestros legisladores a que lo eliminaran porque creo que va en contra de las cuestiones de derechos humanos. Este límite es
todos los gastos médicos, excepto todas las deducciones personales, excepto gastos funerarios y ahorro para el retiro, no deben de exceder de 5 UMAS, es decir, de 198,000 pesos, o del 15% de el ingreso del trabajador, lo que sea menor. Imagínense una persona que tiene un ingreso anual de 100,000 pesos, pero tuvo lamentablemente un hijo con una enfermedad muy grave, vamos a pensar en un cáncer, que incluso tuvo que pedir prestado para hacer frente a esta enfermedad y tuvo deducciones personales por 3 millones de pesos, pues él solamente va a poder deducir 15,000 pesos de ese monto de 3 millones. Entonces creo que sí es algo muy lamentable que nuestros legisladores hayan puesto esta limitante. ¿Y por qué nada más va a poder reducir 15,000 y no 198,000 pesos? Porque la ley dice lo que sea menor. Y entre el 15% del ingreso del contribuyente y 5 UMAS, lo menor es, en este caso, es el 15%. Lo bueno, ¿qué excepciones hay a esta disposición? Los gastos personales para que el contribuyente atienda su discapacidad, ni siquiera la de los hijos, la propia. Y los donativos, aportaciones de retiro, ya sabemos que los donativos tienen su propio máximo, que es el 7%, y las aportaciones de retiro también tienen su propio límite. Aquí tenemos otro ejemplo de una persona que tiene ingresos por sueldos, ingresos por intereses, y tiene entonces 442,000 pesos de ingresos. El 15% de ese ingreso es de 66,000. Por lo tanto, aunque tenga intereses reales por crédito hipotecario de 72,000, solamente va a poder deducir 66,000 pesos de estas deducciones personales. Y ya dejamos fuera a las demás, porque ya con ese 15% agotó las deducciones médicas, dentales, hospitalarias, etc. Otro concepto que se puede meter en la declaración anual como deducción personal, o sea, parecido a las deducciones personales, pero que no es propiamente una deducción personal, son las colegiaturas. Les comentaba que este decreto sigue vigente, viene desde Felipe Calderón, y este decreto permite que el padre de familia, o bien el abuelo, porque también podría ser hasta para descendientes sin límite de grado, también podría ser para el propio contribuyente o para sus padres, para su esposa o esposo, consiste en deducir las colegiaturas que se paguen en Sistema Educativo Nacional privado, pero no todo lo que se pague, sino hasta esos límites. Preescolar, 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100, bachillerato o equivalente 24,500. Licenciatura, posgrado, queda fuera completamente, y estos montos les comentaba que son los del decreto original, pues ya tiene bastantes años este decreto original, más de 18 años, y estos montos pues no se han actualizado. Sería bueno que pues la presidenta generara un decreto nuevo con actualización de montos. Incluso estos montos, ¿de dónde se sacaron? Es el costo de un estudiante en ese nivel educativo para el gobierno. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo que en el ciclo escolar cambió de secundaria a bachillerato? Bueno, pues entonces voy a poder aplicar el 24,500 como monto. Algo muy importante es que no puedo deducirlo yo y mi esposo también. Uno de los dos lo va a deducir. ¿Y cómo se va a dar cuenta el SAT que lo deducimos los dos? Pues porque las colegiaturas nos piden todavía más requisitos en el CFDI, en la factura. Nos piden tener el complemento IEDU de instituciones educativas. Y en ese complemento nos piden la CURP del alumno. Bueno, pues con esa CURP ya va a saber el SAT cuál de los dos padres es que está deduciendo la colegiatura. Nos piden el grado y el nivel educativo, evidentemente, para ver cuál es el monto de deducción al que tienen derecho, que tiene que tener pago bancarizado, transferencia, tarjeta, cheque. No efectivo, pago bancarizado. Solamente los niveles educativos señalados, ningún otro nivel, ni maestría, ni licenciatura, ni cursos adicionales,
sino nada más los señalados. Y podemos buscar en el SAT cuáles son las instituciones educativas que cuentan con registro de validez y que emiten estos comprobantes. Les comentaba que todas estas deducciones es muy importante tener los requisitos. Un requisito que tenemos que tener, el que más fallamos, es en el uso. El uso tiene que ser con tipo D de deducciones personales. Si le ponen uso tipo G, es de gastos, ya no me va a servir, porque incluso en la declaración anual precargada se alimenta de todos los FDIs emitidos y recibidos en el ejercicio, y ahí va a estar alimentado ese FDI que tiene el error, y por tener ese error ya no me va a permitir contemplarlo como deducción personal. Es algo que ya está automatizado, entonces tengamos cuidado de corregirlo a tiempo. Y además, con medio de pago bancarizados, ya vimos cuáles son los gastos médicos que tienen que estar con medio de pago bancarizado. Nosotros podemos hacer uso del visor de deducciones personales, que ya no tarda en habilitarse en la página del SAT, para que revisemos todas las facturas que nos han dado los médicos, los hospitales, el seguro de gastos médicos mayores, los gastos funerarios, que nos han emitido a nosotros para verificar que estén correctos, si es que no me lo dieron en físico. Y esta es una vista de ese visor de deducciones personales que viene separado por cada uno de los conceptos que ya platicamos. Y bueno, pues que podemos revisar ahí. Por ejemplo, en este caso, este contribuyente tiene 16 facturas relacionadas con honorarios médicos, pero no tiene ninguna relacionada con colegiaturas. Bueno, pues hay que revisar ahí si tiene hijos, porque la escuela no le emitió las facturas. Y ahorita en noviembre estamos muy a tiempo de solicitar que hagan las facturas que estén pendientes de realizarse. ¿Podemos meter a mano algunas deducciones personales? Sí, sí las podemos meter a mano. Por aquí se muestra cómo realizar esta captura manual. Sin embargo, si nosotros manipulamos lo que está precargado, reducimos las posibilidades de entrar a un esquema que se llama devolución de oficio, que es la devolución automática. Bueno, por aquí vemos una captura de pantalla de cómo meter a mano las deducciones personales, pero insisto, pues es muy poco probable que me vayan a devolver automáticamente el impuesto a favor. En la misma página del SAT me va a decir cuál es mi límite de deducción personal, y de ese límite de deducción personal me va a decir pues cuánto todavía podría meterle de deducciones personales. En este caso pues ya llegó a su límite de deducción. Y bueno, pues ya nada más ahorita que estamos en noviembre, pues saber que lo que necesito es revisar que todos los deducciones personales que vimos cumplan con los requisitos, específicamente con el uso de y con la forma de pago. Y que revisemos el visor de deducciones personales para corroborar la correcta emisión de estas. Y finalmente, pues ya será en época de abril, cuando estemos revisando cómo presentemos nuestra declaración anual de personas físicas. Bien, pues por mi parte sería todo. No sé si haya alguna duda de las personas que están en este momento. Yo me reitero sus órdenes. Al inicio de la sesión creo que di el correo electrónico. Si no, pues es ftavera, F de flor, ftavera@ubac.edu.mx. Excelente. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes que están de manera virtual. Adicional, si no, los invitamos a revisar la grabación de esta sesión que se va a quedar almacenada en la página de Facebook de Espacio Emprendedor y subsecuentemente se va a editar y se va a subir a nuestro canal oficial de YouTube, Academich. Lo busquen y revisen todo el contenido de las más de 550 capacitaciones que hemos tenido aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, doctora, primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por sus valiosos conocimientos, por toda la información de valor que nos han compartido acerca del tema de las deducciones personales. Un tema que seguramente le va a beneficiar a muchos de los contribuyentes que han facturado a lo largo de este año, ¿verdad? O del año pasado.
No me resta más que entregarle el presente reconocimiento que tiene el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico a la doctora Flor de María Tavera Ramírez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán o Academich. En la capacitación titulada Conoce las deducciones personales que pueden darte un saldo a favor de impuestos, elaborada el día 19 de noviembre de 2024 en Morelia, Michoacán, y este reconocimiento contiene la firma de la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, que es la directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, quien con gusto le manda un cordial saludo y le hace la firma y entrega de este merecidísimo reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias y los invitamos a que continúen con su asistencia a este ciclo de capacitación. Mañana va a haber otra sesión, el jueves no, y el viernes cerramos con la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, aquí en Michoacán. Muchísimas gracias y los esperamos mañana a la misma hora en el mismo canal. Michoacán, honestidad y trabajo.